Estamos en el nublado Dublín, pero muy animado también y cálido. Hemos tenido de todo, lluvia, sol, y hoy venimos a la Hugh Lane Gallery. Lo primero que nos recibe es esta obra que la hemos visto en otras ocasiones, en Arco y en Art Basel, esta obra de Julian Opie. Julian Opie es un artista que nace a finales de los años 50 en Londres. Esta obra que estamos viendo es reciente, de 2008, y ya es un imprescindible de muchas ferias. Este es el caminante de la calle O'Connell. Esta es la Hugh Lane Gallery y vamos a ver qué tesoros nos muestra. Quédate con Faro Hopper. Este artista, Harry Clark, diseñaba vitrales para grandes casas señoriales y también para iglesias. De hecho, las escenas son más bien como escenas del amor cortés medieval, algunas incluso cercanas a las decoraciones de lo que luego sería el Art Deco, y algunas abstractas, que son una belleza, estos vitrales abstractos con estos colores que parece que está trabajando en aguada, con estos rojos, estos naranjas, con estas figuras entre la geometría, y que da una sensación de un trabajo líquido cuando la vidriera está trabajada con una especie de pátina líquida, como si fuera acuarela. También escena religiosa, por supuesto que al final es el origen de las decoraciones vitrales, pero tiene aquí la Hugh Lane Gallery una pequeña sala dedicada a estos vitrales tan curiosos. Hay algunos que tienen un marcado tono sensual. La galería en sí, la Hugh Lane, es muy bonita. Hay poquita gente hoy. Bueno, es martes, con lo cual hay poquitos grupos, se puede visitar tranquilamente. Tiene espacios también para el descanso, con muchos bancos, con mucha luz y con mucho vitral también para que entre la luz. En una ciudad, Dublín, es una ciudad que a veces es un tanto gris. A 1963, años en los que convive, por ejemplo, el pop, el realismo y el expresionismo abstracto, y Neirs presenta este Cap 2, está trabajando con gran mancha de color, con cierta textura, sobre todo con pincelada vista, con colores trabajados en profundidad. Si nos fijamos en estos vermellones y en estos naranjas que están trabajados hacia afuera de una forma más brillante y hacia adentro de un color más intenso, y aquí abajo incluso con ese aspecto de pintura diluida. Bueno, está en la línea de lo que veríamos en otros museos europeos o americanos, una pintura muy colorista, de gran formato, donde lo que trata de buscar es una sensación. Es bonito como son las salas, son salas pequeñas, es como un pequeño palacete, la Hugh Gallery. Casi todas tienen arriba claraboya de luz, algunas con luz natural, otras con luz artificial, pero es un museo, francamente, muy agradable de visitar. Mira, una de las visitantes le estoy viendo hacer un gesto, me encanta observar a la gente respetuosa. Está delante de esta obra, hizo un gesto con la cabeza como de, me está encantando. Diane Cooperwhite, Sleepwalker, de 2019, muy reciente, óleo sobre lienzo. Desde luego una pintura muy dinámica, muy brillante y que llama la atención en las salas. Cuando venimos en equipo a los museos simplemente para trabajar, nos encanta ver las reacciones de las personas que están. Entonces yo, si veo a alguien que en el banco se queda un rato de esta pintura, pues entiendo que hay algo que le ha llamado la atención. Hay un magnetismo que vale la pena detenerse a observar y a contemplar, porque cada uno tiene relaciones diferentes y reacciones diferentes ante cada obra de arte. Continuamos. ¿Dónde empieza y dónde termina? Porque hay muchísimo trabajo de fondo y hasta llegar a lo que es la superficie, tú notas que hay fondo, pero no sabes dónde está, no sabes dónde empiezan pinceladas, dónde terminan, y crea fondo con color. Notas que hay volumen, decías, ¿verdad? Sí. Hay dimensionalidad. Sí. ¿Qué color prima según tú? ¿Cuál es el color que te destaca más? Rosa, pero luego llegó hasta el negro. Curioso, ¿verdad? Como a veces miramos. A Sofía le destaca el rosa, a mí me destacaban los azules, ahora que lo voy viendo, efectivamente voy viendo gamas de rosa. Y la verdad que invita a estar un rato sentado por la vibración y el carácter gestual de la obra. Un lugar que no esperas ver cuando estás en Dublín. Sí, un puerto, pero no este puerto, el puerto de Nápoles. Es una obra de 2007 de Stephen McKenna. Stephen McKenna es un pintor que nace en el año 39 y falleció en 2017. Es un artista británico, pero que trabajó en Irlanda. Y bueno, estamos viendo una vista panorámica
del puerto de Nápoles, donde está trabajando pues, colores muy planos, las luces de forma geométrica, adhiriéndole a los objetos, trabajando muy bien las gamas de colores, tierra, los colores cálidos, casi toda construida en colores cálidos. Solo tenemos tonos fríos en la zona del puerto, donde estaría el barco, donde estarían las mercancías, pero ha entendido muy bien, a mi juicio, esa luz de Nápoles con esos colores cálidos. Yo tengo la luz de Italia muy interiorizada porque me gusta muchísimo y me parece que la traducción de este pintor británico de lo que es la luz de Nápoles y el entorno del puerto de Nápoles es una muy buena propuesta. La obra es de 2007. Un ejemplo realmente fantástico de un artista retratando a otro artista. El pintor es Mick O'Dea. La obra es de 2017. Mick O'Dea nace más o menos a finales de los años 50. La retratada es Paula Meehan. Paula Meehan es una poeta y esta obra la ejecuta Mick O'Dea en el Festival de Artes Escénicas de Kilkenny. Justo hace 2 días estuvimos el equipo de Faro Hopper en Kilkenny, que es una villa medieval donde visitamos un castillo y visitamos una iglesia gótica. Muy bonito, la verdad, a través de la campiña de Irlanda. Me parece muy sencillo, hasta discreto os diría, el retrato, con un fondo como si fuese una especie de aguada de día de lluvia, plomizo azul y gris y verde típico irlandés, pero la actitud de ella, la actitud de la retratada de Paula Meehan se intuye en cuanto la miras, mirando fuera del cuadro, mostrándose sin idealizar, digamos, a su edad avanzada, con su pelo blanco, pero ya da idea de una personalidad vestida con collares, con pendientes, con una chaqueta azul, con un fular de colores. Es decir, es un retrato psicológico bastante interesante, ya nos da muestra de una actitud. Mick O'Dea es el artista. A su lado un retrato pues, que ya al primer golpe de vista entendemos que es de principios del siglo XX, no de finales del XIX, porque sería un poco simplificado para finales del XIX, aunque podría ser, pero bueno, que estamos en 1905, la artista es Catherine McCausland, y está retratando a esta joven, que es hija de otro artista, él es Helen Helieu, que es hija también de un pintor, de Paul César Helieu, y bueno, pues es un retrato bastante moderno para su época también. Ella, fijándose en el libro, me gusta mucho cómo está construyendo, es pequeñito, si os dais cuenta es muy pequeño, lo tenemos al lado del anterior, del retrato de Paula Meehan. Me parece francamente precioso los tonos que ha elegido, los verdes y los azules plomizos, mezclados con verdes, con gris, con blancos, estos blancos salpicados de azul, que a mí francamente me llama mucho la mirada. Me encanta cuando el blanco está salpicado de malvas y sobre todo de azulones. Y ella, bueno, le coloca esta sombra en los ojos para que entendamos que la mirada es hacia el libro y sobre todo que es una mirada introspectiva. Este tipo de retratos, donde se está acabando la pintura decimonónica y está arrancando la pintura del siglo XX, me parece que nunca pasan de moda, siempre me llegan de una forma muy moderna, pues que además está deshaciendo las pinceladas, empieza trabajando el vestido, parece que lo vas a continuar trabajando, pero de pronto lo difumina, lo deja ir. Estos pequeños retratos de principios del 20, ya os digo, siempre me parecen pertinentes, nunca me parecen pasados de moda. ¿Cómo creéis que le sienta a una pintora irlandesa un viaje a Hawái? Aquí lo tenemos. Mary Swansea. Mary Swansea se va sobre el año 1924 a Hawái, a casa de una tía suya, y este es el Honolulu Garden. La verdad que Mary Swansea, si lo buscáis en los manuales, habla de una pintura, de una pintora centrada en el paisajismo, una pintora muy ecléctica que recibe muchos tipos de influencias, sobre todo del fauvismo francés. Ya vemos cómo está trabajando, mucho más del fauvismo, obviamente ya lo vemos, que del impresionismo, porque aquí no hay un estudio pormenorizado de las cualidades de la luz, sino que es un poco más arbitrario el estudio de la luz, pero sí que está trabajando con la fuerza del color, marcando las luces y las sombras. Y francamente es una sala preciosa porque entras y te recibe toda esta naturaleza, y aunque Dublín es fantástico y estamos disfrutando, de pronto ver un jardín de Honolulu no está nada mal. Otra visión de un paisaje de la misma artista, un poquito anterior que el viaje a Hawái. Este es de 1921, pero ella estudió en París, Mary Swansea, y aquí estamos viendo como muy probablemente
se fijó en tendencias como el orfismo o el futurismo, descomponiendo el paisaje en planos geométricos, sobre todo en formas que tienen que ver con la elipse, con el triángulo, con la arcada, pero encaja realmente bien, es capaz de llevarse este lenguaje sintético y geométrico a la creación de este paisaje donde trabaja en profundidad y nos va llevando a través de esta perspectiva corta, porque no es una perspectiva muy larga, es corta, pero da esa sensación de cómo nos abrimos a través de la maleza. Low Tide, 1935, marea baja. Esto lo pinta en Cork, a las orillas del río Lee, Jack Yeats, el hermano del poeta irlandés Yeats, la familia de artistas, escritores y poetas. Hay varias obras de Yeats en esta sala, pero esta me llama la atención particularmente. Me gusta mucho cómo está trabajando esta especie de paisaje místico, este paisaje arremolinado, utilizando el color muy enredado entre sí, también introduciendo partes más matéricas, más color visto, es óleo sobre lienzo, y me gusta cómo está tratando la luz sobre los contornos de las casas, incluso marcando las esquinas y las perspectivas hacia el fondo y la marea baja en el río. Porque sabemos que las ciudades en las que el río divide la ciudad, por ejemplo, donde hay mucha vida marítima y comercial en torno al río, pues es importante, el río maneja la luz, la humedad y por lo tanto la percepción que tenemos lumínica de la ciudad. Es Michael Collins, lo pinta John Lavery, que es muy reconocido en la pintura irlandesa. Estamos en 1922, Michael Collins fue el líder de la independencia de Irlanda, y después de firmar el primer tratado de independencia, en el que tuvo que permitir que Irlanda del Norte siguiese quedando bajo el Imperio Británico, Michael Collins llegó a decir que estaba firmando parte de la independencia, pero también su sentencia de muerte, y así fue. Él murió durante la Guerra Civil irlandesa. La verdad que Lavery ya la había retratado en otra ocasión, pero aquí lo que nos está retratando es el velatorio de Michael Collins, tapado con la bandera de Irlanda y con la cruz. Resulta bastante impactante este retrato póstumo tan de primer plano de un hombre importantísimo para la historia de Irlanda. De hecho, el propio artista, John Lavery, comienza esta pintura ante el cuerpo velado de Michael Collins y luego lo termina en su estudio en Londres. Y de hecho su estudio de Londres es muy visitado, no solo por coleccionistas en aquella época, sino que lo abre el público para que lo puedan ver terminado. Y queridos cómplices de nuestras visitas guiadas de impresionismo al Museo Thyssen en Madrid, Eugene Boudin, la playa de Trouville, estamos a finales del 19, 1892-93, maestro de nuestro querido Claude Monet, que aquí ya mayor, porque estamos en 1900, Monet muere en 1926, uno de los viajes de Monet a Londres, porque Monet había estado en Londres en 1871 con Pissarro, huyendo de la guerra franco-prusiana. Fijaos qué bonito esta vista a través del vapor y los reflejos, que es algo que había aprendido a hacer Monet de joven de Turner. Toda esta obra está en azulones, grises, un poquito de malvas, verdes, porque Monet trabaja fantásticamente los reflejos, añadiendo los castaños y los verdes, y nos va haciendo esas sombras oscuras que proyectan las arcadas del puente. Pero le interesa mucho desde jovencito, a Monet le interesa el vapor, le interesa la luz, le interesan nuestros trabajos de la pintura plein air, al aire libre. Pero me parece precioso cuando, esta es una nevada de Monet también, un poquito anterior al cuadro de Londres, esta es de finales del 19, y aquí vuelve a estar Boudin. Boudin trabaja de forma maestra el movimiento de las nubes, el viento. De hecho, Eugene Boudin siempre deja unos horizontes con muchísimo cielo, pero trabaja fantásticamente el movimiento de las nubes, y las nubes cargadas de electricidad y de lluvia que va a caer en breve. Menuda parece. Boudin, Monet, dos Monet, trabajo de nieve, trabajo de vapor, de agua, y de nuevo al fondo Boudin.
Hay muchos artistas que nos impresionan en Franhofer, faltaría más, por diferentes motivos, en diferentes momentos, con diferentes formas de emoción. Pero desde luego, si veo un Degas, me paro. 1871, el impresionismo está arrancando, es decir, la primera exposición es en el 74, pero en 1871 ya están intentando revolucionar la pintura francesa, sobre todo la muy académica. Degas lo va a hacer a través de fijarse en temas en los que antes no reparaba la pintura, por ejemplo, esta campesina. Degas trabaja mucho pastel sobre papel, en este caso es óleo sobre lienzo, y está trabajando de una forma preciosa la luz y la sombra a través de esta cortina por la que entra la luz e ilumina a esta muchacha. El título es una joven campesina, una mujer campesina. Fijaos cómo deja un trozo de rostro en oscuridad y otro en luz. Esto es un recurso que Degas toma de la pintura holandesa, que le encanta, sobre todo de Rembrandt, esa forma de trabajar la luz en el rostro, pero claro, Degas sobre todo además es un fotógrafo, le encanta la fotografía, encuadres muy cerrados, encuadres en diagonal, marcando todavía los contornos, porque es un pintor que va a estar muy cercano al dibujo, pero veis que dentro, construyendo lo que es el cuerpo, a través de pinceladas muy certeras, largas, prácticamente los brazos están deshechos, pero entendemos que tiene los brazos cruzados, están fusionados. Degas es la bomba, es excelente como dibujante y como pintor, un hombre muy moderno, para su tiempo y también para el nuestro. Otro gran moderno, otro cómplice nuestro en las visitas guiadas a impresionismo, Edouard Manet. De hecho, Degas y Manet son esos dos miembros del grupo impresionista que no están interesados en el trabajo de la luz, que están interesados en modernizar la pintura a través de captar el momento, de captar la modernidad y de utilizar colores más planos y hacer casi una instantánea de la vida moderna de aquel momento. En esta obra están todos, digamos que están todos los personajes del entorno de Manet. Manet está aquí, en la esquinita del cuadro, justo en el borde del cuadro. Aquí tenemos a Edouard Manet, pero luego tenemos, aquí hay una cartela que nos va diciendo quién es quién, pero os cuento un poco por encima. Tenemos a artistas como Frédéric Basile, tenemos al hermano del propio Manet, a Gustave Manet, tenemos a Charles Baudelaire, al poeta, al Barón Taylor. Sabéis que el Barón Taylor hizo ese viaje a España y fue llevándose todo lo que encontraba del arte español, porque en aquellos momentos no había leyes de patrimonio. Vamos a ver, voy a localizar al Barón Taylor. Aquí tendríamos, ¿veis? ¿Quién es quién? Pues el Barón Taylor sería este personaje que está aquí de espaldas. Y vamos a localizar a Charles Baudelaire. Charles Baudelaire había escrito El pintor de la vida moderna y hablaba de lo importante que es la moda para retratar el momento y la vida moderna. El pintor tenía que ser un cronista de la vida moderna, no de temas mitológicos antiguos. Vamos a ver Charles Baudelaire, número 6, así que Charles Baudelaire estaría aquí, bastante difuminado. ¿Qué puedo decir de esta Haldane Gallery que estoy disfrutando? Y atentos porque en breve nos acercamos no solo a obra del gran Francis Bacon, sino a su estudio. Una paradita en un artista que a veces queda nublado, de finales del 19 y de principios del 20, queda nublado por sus compatriotas impresionistas, que es Édouard Vuillard. Édouard Vuillard, a mi juicio, es el pintor del intimismo, de esas estancias, no solo de estancias, sino de los rincones de las estancias, donde llamaban la atención el mobiliario, el papel decorativo, las flores, los botes de perfume, el trabajo de la luz. Siempre eran estancias bastante serenas. Este es un ejemplo muy bonito, un poquito abigarrado, hay un montón de objetos, pero a mi juicio excelente, con ese esquinazo de chimenea de mármol que se nos viene hacia adelante. Y luego, si vamos arrimando la vista, vemos el trabajo moderno de las texturas, del cristal. Es un trabajo de bodegonista, pero de bodegonista actual, de aquel momento, de finales del XIX y principios del siglo XX. Édouard Vuillard, que a veces queda un poquito nublado por los impresionistas, pero que me parece que tiene una aproximación a los objetos muy parecida a lo que tienen hoy día muchos artistas contemporáneos, ¿no? Donde también hacen una especie de poesía en torno a los objetos que nos rodean en la vida diaria y que forman parte también de nuestra emotividad, de nuestra afectividad.
Una tiene sus pasiones y a mí la escuela de Barbizon me fascina. Un Corot pequeñito, una vista de Roma. Escuela de Barbizon, los padres de los impresionistas, Corot, Millet, los primeros en empezar a dar importancia a pintar al aire libre. Excelente el trabajo de la sombra. ¿Veis que la figura humana empieza a servir simplemente para dar idea de escala? Ya veis que a los impresionistas más puros, a los paisajistas impresionistas como Sisley, Pissarro, Monet, no le interesa mucho la figura humana. A los otros impresionistas sí, a Degas y a Manet sí, pero a los paisajistas puros no. Escuela de Barbizon. Yo creo que a veces si uno tiene un ligero dolor de cabeza o una ligera preocupación, te paras en un paisaje de la escuela de Barbizon y cuando menos mejoras. Pues atravesamos unas salas de vídeo donde se ven una de las muchísimas entrevistas que se hizo a Francis Bacon. Pasamos a la parte de la galería dedicada a Francis Bacon y luego visitaremos el Francis Bacon Studio, que fue trasladado aquí a la Hugh Lane Gallery en Dublín. Ahí tenemos un Bacon ya de los absolutamente geniales, donde la figura humana está en un entorno ordenado, mesurado, bellísimo, clásico incluso, mientras que la figura se revuelve por dentro, por fuera. Bueno, pues aquí estamos. Esto es, como digo yo con todo el respeto, el estudio estercolero de Bacon, de donde salieron muchas de sus fantásticas obras. Emblema de la pintura contemporánea, para mí, Francis Bacon, Lucian Freud, ineludibles para aquellos que amamos el arte contemporáneo y para entender el arte de hoy día. Estaba claro que no nos iban a dejar entrar y transitar. Yo no sé ni cómo transitaba él por el estudio. Algunas veces metería el pie en algún cubo de pintura. Él comentaba que este caos le conocía y el caos le conocía a él y necesitaba este caos para crear. Para él los espacios eran muy importantes y conectar con ellos. Y ahí tenemos el caballete, los materiales de pintura, los canvas al revés, los lienzos al revés, el espejo circular, que él lo había colocado al fondo de la habitación, casi un tanto emulando aquel espejo de las Meninas, de esa obra de Velázquez, que le obsesionaba. Bueno, pues la verdad es que a mí testimonialmente me parece una gran oportunidad poder visitar este estudio, que digo lo de estercolero un poco en broma, pero en serio. Yo cuando visito estudios de artistas hoy día, pues obviamente no espero que el estudio de un artista esté ordenado. Un estudio de un artista tiene que servir para trabajar y para tener cerca aquello que le inspira y aquello que le remueve y que le conmueve. Ahora, dentro del nivel de orden y desorden, pues ya luego cada uno aplica su forma de vida personal. Yo misma muchas veces que digo, soy muy ordenada, muchas veces tengo el escritorio lleno de libros apilados y de notas y solo yo entiendo para qué me sirven y por qué los tengo así. Entonces, cada uno con su desorden, pero oye, cuando el desorden da lugar a obras como la de Francis Bacon, bienvenido sea. Os enseño un poquito el entorno. Veníamos de ver una pequeña sala con pinturas de Bacon y otros artistas contemporáneos. El estudio está aquí, como enclaustrado en una celda, y alrededor tenemos todos esta especie de cabinas telefónicas donde va explicando los elementos del estudio de Bacon. Lo difícil aquí es que me estoy yo reflejando con mi jersey rosa, no pasa nada, poniéndole un poco de color llamativo al día gris dublinés. Fijaos de cerca, todo se ve, los pinceles, algunos elementos que son periódicos antiguos, otros son prácticamente basura. Ahí se ven los botes de pintura, los pinceles, los diferentes tipos de pinceles, el papel por el suelo. Bueno, yo creo que ayuda, ver el estudio del artista siempre ayuda a comprender el método de trabajo y la relación del artista con la realidad. Entre las obras de Bacon aquí en la Hugh Lane Gallery, vamos a destacar unas cuantas. Por ejemplo, este Self-Portrait inacabado de 1992. Bacon muere en España en 1992, cuando estaba participando en la preparación de una gran exposición que se le iba a hacer en la Marlborough Gallery. Y esta obra aparece en su caballete inacabada. Fijaos la figura humana en un espacio muy ordenado, muy delimitado,
trabajando como un arquitecto, como un decorador de interiores, con un punto de vista muy clásico en ese sentido, casi la forma de preparar el espacio es casi la mirada de un artista renacentista, ¿no? Marcando orden y colocación de la figura. Luego, el trabajo de la cabeza, muy emocional. Se ve claramente que es su rostro, pero ahí hay un sentimiento encerrado, y luego todo lo que distorsiona el cuerpo alrededor, aunque es inacabado, obviamente no sabremos cómo iba a quedar, pero sí es particularmente característico de Bacon estos cuerpos, donde se ve, como él decía, que hay alguien dentro, que alguien ha pasado por ahí, que ha quedado rastro de humanidad, estos cuerpos que se retuercen, que se revuelven, pero que están como enmarcados o fijados en estructuras muy clásicas, a veces en plataformas que salen hacia adelante, en habitaciones que son cubos, en muchas ocasiones una especie de insinuación de la angustia de vivir, porque fijaos aquí, coloca un sencillo interruptor con un foco de luz interior como una lámpara muy simple en el centro. Lo que prima es esta figura humana anclada en ese interior, en este caso nos da la espalda, se está retorciendo. Las gamas de colores son, a mi juicio, son fascinantes, los naranjas, los rosas, los azules plomo, sí nos da esa sensación de profundidad a través de la figura humana, de esa pasarela, y sobre todo una mirada muy contemporánea a lo que significa la existencia, desde el punto de vista de un hombre con una vida complicada y bueno, un ser humano complicado y atormentado. A la vez un vividor, un hombre que disfrutaba mucho de la vida a su particular manera, pero con muchos problemas interiores, con muchas tormentas interiores en relación consigo mismo y con las relaciones afectivas. No tanto así con el arte, porque, bueno, por lo que hemos estudiado de Bacon, en el momento que él se ponía delante del caballete, todo ese caos interior abría paso a un despliegue de un mundo emocional fascinante y que él era capaz de retratar de esta manera tan certera y tan genuina. Para mí, ineludible e inconfundible Francis Bacon. Merece la pena mirarlo con calma a lo largo de toda su vida, de todo su trabajo. Míticas también estas figuras de Francis Bacon sobre una alfombra a la que le da mucha importancia, como si fuese una obra fauvista, o al borde de una escalera, o con un espejo detrás, o alzados en una plataforma. Si os dais cuenta, un escorzo curioso, porque torso hacia un lado, cabeza hacia un lado, piernas hacia el otro. ¿Qué pasa con esos rostros de Bacon donde parece que el pensamiento se lo ha comido todo? ¿Veis? Es como un retrato de Dorian Gray. Parece que la actividad mental, el pensamiento, lo emocional, casi ha hasta borrado, desdibujado y transfigurado los rasgos. Aquel, en cambio, insisto, tiene una primera mirada muy clásica, porque casi podríamos compararlo con una obra de Rafael del siglo XVI, con la estructura de triángulo, con un entorno muy ordenado, pero obviamente a estos personajes les está pasando algo por dentro, y ahí es donde Bacon marca la diferencia y da el do de pecho. Aquí el personaje incluso parece que está encerrado como una estructura roja. Siempre trabaja Bacon con colores muy cálidos, los negros en contraposición de los rojos sangre, de los vermellones, de los colores anaranjados. A veces parece que la obra tiene incluso una pátina transparente. Nos vamos despidiendo con esta obra de Patrick Scott. Patrick Scott es un artista que nace en los años 20, que muere en 2014, y esta obra es de 2006. Es el resultado de sus viajes por Asia. Vuelve a esa cadencia de simplificar las formas. Para él, el círculo es una forma casi sagrada para la vida humana, al margen de cualquier religión. Él deja una nota en su estudio en la que habla de que el círculo es la forma más cercana a la plenitud humana, al compromiso humano con uno mismo. Sería así la traducción. Es bellísima y recupera esos tonos dorados del arte asiático, pero también de nuestro arte bizantino y nuestro arte gótico. Ha sido un placer compartir contigo nuestra visita guiada a la Heath Lane Gallery en Dublín. Esperamos que hayas disfrutado, que cuando vengas a Dublín tengas algunas pistas para recorrerla por ti mismo. Y si te gusta cómo abordamos el arte, esperamos contar contigo en nuestras visitas guiadas de arte en Madrid. Porque el arte es para eso, para estar delante y darle la oportunidad de que haga su trabajo dentro de nosotros mismos. Un abrazo desde el Faro de Hopper.